Buenas a todos. Hoy estamos un día más analizando otra obra muy interesante. En este caso, los comentarios serán sobre una de las novelas consideradas por la crítica como mejores de una autora que también es considerada una de las mejores, como es Marta Sanz. Estamos hablando de Amor Fou. Amor Fou es una historia técnicamente muy lograda y que tuvo su primera redacción en 2004. Es curioso, esta novela es bastante especial dentro de la producción de Marta Sanz porque, según asegura la propia autora, estuvo a punto de dejar de escribir por culpa de esta novela, ¿no? Y la verdad es que, gracias a Dios, no lo hizo y siguió dándonos grandes y grandes novelas. Pero ¿por qué empezar comentando esta novela de Marta Sanz? Bueno, pues porque es una novela maravillosa, técnicamente está logradísima y vamos a ver por qué exactamente. Bueno, pues básicamente tenemos dos planos, lo que se podría decir que son dos planos de la Anunciación. Por un lado tenemos un pasado y un presente. Nosotros vamos a conocer el pasado a través de la narración del cuaderno de uno de los protagonistas, mientras que el presente lo vamos a vivir gracias a otro protagonista. Vamos a ver, por un lado tenemos a Lala, que sería la protagonista en el presente, que en su presente va a contrastar la información que leerá en el cuaderno de Raymond. Es muy interesante porque hay un fragmento muy interesante para quien lo lea, en el que podrá observar que lo que estaba describiendo es que ambos son narradores no fiables. En la teoría de la literatura se conoce a este narrador que en realidad lo que nos está contando es una cosa diferente de la realidad, es su interpretación de la realidad. No confundir con el pluriperspectivismo, que es otra cosa diferente. Entonces, en líneas generales, a nivel técnico, solo ese hecho de que existan dos planos que se vayan acercando, aproximando, vamos, uno avanza mientras que el otro va como cazándolo, ¿no? Acercándose, aproximándose a él, ya es de por sí maravilloso. Pero lo más interesante, ¿no?, es que existan dos voces narrativas que ejerzan un diferente punto de vista, ¿no?, y que permitan contrastar las versiones de uno y otro. Pero además, aparte de lo estructural, de lo que en esta ocasión no hablaremos mucho más, lo interesante también es el contenido. El contenido es una novela valiente, como todas las de Marta Sanz, pero tal vez en esta novela está el germen de todo lo que luego será Marta Sanz, la mejor Marta Sanz. Si es que se podría decir que hay una mejor Marta Sanz, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues primero por el tema de la corporeidad. Es bien conocido que Marta Sanz, una de las mejores o más características de sus más características de como a nivel general, a nivel narratológico, son sus representaciones de la corporeidad. La corporeidad al final acaba representando un poco la interioridad, es decir, y eso lo vemos en un personaje trastornado, que es Elisa, y lo voy a decir trastornado, lo digo adrede, no lo digo porque sí. En Elisa vamos a ver una persona que tiene una cicatriz por una cesárea y parte de la obsesión que se genera en torno al marido de Lala, que es al que espían, será a causa de que Adrián toca la cicatriz, es decir, Elisa le permite entrar en su interioridad, le abre, deja caer su armadura y lo que hace es permitirle entrar. Y él, al rechazarla, o más que rechazarla, alejarla, porque es una aventura amorosa y él tiene una mujer, ya que es Lala, pues entonces ella empieza a obsesionarse con él. Por supuesto, esto es una historia, Amor Fou, es un amor loco, ya el título nos debería dar una pista de que de lo que va a tratar es de un amor loco, o mejor dicho, de dos amores locos diferentes.
va a tratar de, es alguna conversación que he tenido con varios lectores, todos hemos coincidido que es un poco una ventana indiscreta perversa, porque vemos que Raymond observa, ¿no? Con prismáticos desde un piso de enfrente, desde un balcón, ¿no? Está observando la vida de Lala y Adrián, todo. Entonces, por un lado vemos la visión de Adrián, perdón, de Raymond, como que no le importa nada, que tal, a la pareja, ¿no? Que les observen y tal. Y luego vemos que en realidad no, le están generando una ansiedad tremenda por sentirse observados, y las pequeñas victorias se encuentran en esa vulgaridad de la pareja normal y corriente. Es muy, es muy interesante este punto de vista, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Vamos a seguir con Elisa. Entonces Elisa se une en un momento dado a Raymond, y va a ser el desencadenante de todas las situaciones. Es decir, en cierto modo existe una cierta, vamos a decirlo así, una cierta situación de equilibrio con el espionaje. Es decir, sí les está acosando, les está espiando, pero como no llega a sobrepasar la barrera de la vida privada, simplemente los observa como un voyeur, no hay tampoco cierto desequilibrio. Sin embargo, el desequilibrio vendrá cuando Elisa envenene a Adrián y después trate de quemarlo. Esto es algo que veremos después y que mantiene la tensión durante la novela, pero como siempre os digo, si queréis leer la novela, no veáis un comentario, leed la novela y luego veis el comentario, así que voy a hacer muchos más spoilers. Bueno, entonces aparece quemada. Y entonces una cuestión curiosa es que Elisa queda anulada. Elisa queda anulada en ese momento. Es verdad que generará muchos problemas y que el final es muy chirves, porque el final te deja un mal cuerpo. Y cuando me refiero al final, me refiero al final de la trama. Hay un epílogo luego que es mucho más escalofriante y que nos dice por qué estamos en un mundo... Porque en 2004 ese era un mundo distópico. Hace poco, una teórica de la literatura hablaba sobre la distopía en la literatura actual, ¿no? Normalmente son en fechas muy próximas, en un presente indefinido y tal. Y en cierto modo esto también le ocurre así. Es una novela distópica, y Marta Sanz lo ha dicho en varias entrevistas, porque lo que está retratando es un mundo de patriotismo, de perogrullo. Claro, en 2004 a nadie se le ocurría que todo el mundo estuviera con banderas en la calle y en la Plaza de Colón. Es verdad que es el 12 de octubre, pero aún así es algo que a nosotros ya no nos parece extraño. Y eso es lo terrible, ¿no? Porque no nos parece extraño ese patriotismo de perogrullo, esa sensación de que ciertas ideologías, y me estoy refiriendo, por supuesto, a las de izquierdas, todas las personas que tengan un busto de Lenin en la... Me río porque es uno de los objetos clave. El busto de Lenin en la estantería, saben que, no van a estar del todo seguros, o no van a tener tanta atención de los servicios estatales o de ciertos servicios estatales. Es una situación que, como todo lo que pasa por el ojo de Marta Sanz, es diseccionado con una precisión anatómica, ¿no? Y nos da una lección de anatomía enseñándonos un poco la sociedad, y incluso yo creo que hizo un poco de pitonisa, que acierta, ¿no? Y que sabe, y que encuentra, y que ve el futuro y se encuentra un futuro distópico, que es el que tenemos ahora. Pero tal vez también, por no seguir con el tema político, tenemos también que ver el tema del acoso. Por ejemplo, el tema del acoso es muy interesante porque va desde los dos puntos de vista. Hay un acoso físico, pues el de los bombones, el de quemarle la casa, el de intentar quemarle la casa, que sería representado por Elisa, mientras que hay un acoso tácito muy interesante, que es el de Raymond. Al final, el acoso material tiene un punto y es ver, pero y ahí queda. Es decir, bienvenida, va al hospital, le hacen un lavado de estómago y ya está. El que va a la casa, va al hospital, va a la comisaría, donde sea, ¿no? Y ya está, punto. Sin embargo, el acoso continuado creo que supera los 70 días de vigilancia. Es lo que genera malestar, genera una paranoia constante.
y eso es lo que acaba destruyéndolos, ¿no? No es tanto esos actos que también destruyen, sino es el hecho de la vigilancia permanente, de la vigilancia consciente. Nosotros estamos vigilados todo el día por micrófonos y tal, no son teorías de la conspiración, es decir, tú hablas de, ay, pues me apetece leerme, yo qué sé, la última novela de Sara Mesa y de repente te sale Instagram, en Facebook, te salen anuncios de la Casa del Libro, perdón por decir la marca, anunciándote el nuevo libro, Un amor, de Sara Mesa, ¿no? Entonces, mm, pero sin embargo, es inquietante, ¿no? Esa mirada, esa mirada. Y además, es un acoso que el acosador, además, es que es maravilloso porque al dar el punto de vista del acosador, no parece un trastornado, pero nosotros sabemos que es un trastornado o que es una persona que está haciendo algo mal porque sabemos que es un narrador no fiable, pero él se justifica, ¿no? Y dice, no, yo es que lo estoy haciendo bien, estoy castigándolos y estoy tal. Entonces es muy curioso, muy curioso. Y a ver, a mí este libro me ha gustado muchísimo también porque trata un tema de manera colateral, bueno, uno no, varios temas de manera colateral. Dos en especial que me han gustado mucho. Por un lado está la aporofobia, que es el miedo a la pobreza, que es una cosa muy loca, pero que es real y que el capitalismo avanzado en el que vivimos es una realidad que vivimos. Es decir, mucha gente tiene miedo a los mendigos como si fuera un perro callejero, ¿no? Hay gente que tiene miedo a los perros callejeros, sin embargo hay gente que no tiene miedo a los perros callejeros, pero tiene miedo a un mendigo. Y eso es porque representa la pobreza. Por ejemplo, durante la crisis, y esto da para reflexionar también, durante la crisis vimos que mucha gente se endeudó todavía más para no parecer pobre. Esto es una situación dramática que vivimos a día de hoy con la nueva crisis pandémica. Vemos que hay gente que se va de vacaciones, es decir, bares cerrados, personas que están llegando difícilmente a final de mes, pero que sin embargo, pese a todo, cierran los 15 días que siempre tenían previstos y se van de vacaciones para intentar aparentar, pues algunas personas, es lo que parece que, o por lo menos yo así lo interpreto, parece intentar a toda costa no parecer pobres, o por lo menos no parecer que su nivel de vida ha descendido, como si el hecho de ser rico o pobre fuera a definir la sustancia, la esencia, si es que la hay, de la persona. Entonces, ese tema está tratado con una sutileza tremenda, como un tema, diríamos, colateral dentro de la novela, quizás no ocupe tanto espacio como el tema del acoso o el tema de todo lo que rodea al nacionalismo y tal, pero sí que es un tema interesante e importante y es uno de los que más se han señalado de la novela. Ella misma en algunas entrevistas también lo ha hecho. Sin embargo, hay todavía otro punto más interesante que no he oído casi hablar sobre él y eso es interesante, que es el de la homosexualidad. Si el tema de la corporidad ya se presenta en esta novela y anticipará la corporidad, por ejemplo, de lección de anatomía, de clavícula, de pequeñas mujeres rojas, que están marcadas por esa absoluta carnosidad, ¿no? En el sentido de carne, ¿no? Sino que además también antecede un poco el tema de la homosexualidad, ¿no? Que luego tratará ampliamente en Black, un detective no se casa jamás, o no se casa nunca, no me acuerdo ahora el título, y por último de Pequeñas Mujeres Rojas, la trilogía de Arturo Zarco. En esta trilogía también vemos también el tema de la homosexualidad tratado, pero en esta, por ejemplo, se trata de una manera muy curiosa, porque Raymond se hace el homosexual para molestar a su madre, que de aquella era súper cristiana y luego será testigo de Jehová. Entonces, una escena muy interesante y a la vez, no diré bella, sí, en sentido estético, es estética. Es una escena en la que ella describe un encuentro ilícito, secreto, de dos hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Bueno, pues porque es verdad. Es en la época en la que está ambientada, de lo que está hablando, en el contexto de los que está hablando, es muy realista ver eso. Y además es una visión muy materialista. No está nada romantizado, no es
como estas series que están apareciendo y proliferando ahora como setas, ¿no? Que hay una romantización de la homosexualidad, una heterosexualización de la homosexualidad. No, no, ahí hay una disidencia, una deconstrucción de la relación o de la visión del homosexual vista desde lo ilícito, lo prohibido, lo secreto, ¿no? Lo que debe mantenerse marginado. Y creo que ahí está uno de los puntos también fuertes de la novela, que es como dentro de toda su pluralidad cede un pequeño espacio a una realidad que en 2004 tal vez todavía no acababa de verse reflejada, y se refleja de una manera espectacular, se refleja de una manera tremendamente, tremendamente realista. Y bueno, en conclusión, podemos hablar de una novela muy completa, porque los personajes son redondos, están muy bien desarrollados y contamos con dos narradores homodiegéticos, es decir, que están dentro del relato y que son protagonistas. No hablaría en este caso de que fuera un antagonista, Raymond, debido a que al haber esa doble perspectiva, uno sería el antagonista del otro y viceversa en ambos casos, en el momento que tomáramos una perspectiva. Entonces yo no hablaría de antagonistas. Se desarrolla mucho la figura de Lala y Raymond, pero también queda muy bien reflejadas la personalidad de todos los personajes. Como digo, el hecho de que en los capítulos, durante la práctica totalidad de la novela, exceptuando un par de capítulos finales y el del principio, vemos que se alterna la visión del diario de Raymond durante el espionaje con la visión de Lala mientras lee el diario o en el presente. O sea, vamos proyectando desde el pasado hacia el presente. Ese es uno de los grandes aciertos junto al uso de dos narradores no fiables. Pese a que podamos empatizar más con una que con otra, no debemos fiarnos tampoco de eso. Y creo que una de las cuestiones también muy relevantes es el tema del patriotismo y del estado de emergencia al que se somete a toda persona de izquierdas o comprometida con la sociedad de verdad, y su sentimiento de abandono, ¿no? Por parte de ciertos cuerpos del Estado. Y bueno, se tratan otros temas que no son nada baladí, como el acoso, la homosexualidad y tal, como hemos mencionado. Todos estos temas tratados con una sensibilidad una verdadera reflexión madura. Y bueno, como todas las novelas de Marta Sanz, que yo diría que a todos los que me puedan estar viendo y escuchando, diría que cogieran la tarjeta de crédito y compraran en masa y llenaran una estantería con todos los libros de Marta Sanz, porque todos son una maravilla, todos son diferentes y a la vez todos son Marta Sanz, que es lo que es maravilloso. Entonces, es una novela muy recomendable, como todas las de la editorial. Por último, me gustaría, como epílogo definitivo, final, hablar un poco de que el prólogo está hecho por Isaac Rosa, otro escritor maravilloso también que publica, sobre todo en esta editorial en la que está publicada, que es Anagrama, y que fue el que, según todo, palabras de la autora, uno de los que le animó principalmente a continuar escribiendo. También me gustaría contar una pequeña historia que ella cuenta, que es que las editoriales no querían publicarle esta novela porque decían que no tenía salida comercial. Y tuvo que publicarlo en una editorial extranjera, y hasta 2018, estamos hablando de que se escribió en 2004, no pudo publicarse en España. Dice mucho del panorama editorial, de todo lo que es los editoriales, y mira que con Anagrama Marta Sanz tiene relativa buena conexión, y Anagrama es una editorial dentro del panorama actual que más apuesta por ciertos autores críticos. Pero aún así, como siempre, los escritores no siempre se encuentran en una situación fácil. Lo que también animo es a enfrentarse a los textos y a este texto
y tratar de buscarle sentidos que yo no he podido encontrar o que por el tiempo limitado al que quiero someter los vídeos no he encontrado. Nos veremos muy pronto, disfrutad de la novela y no olvidéis jamás que lo importante es leer, pero no cualquier cosa, sino leer cosas que nos aporten, que nos hagan mejores personas, que nos hagan mejores, más críticos, pero mejores personas. Ojo, no significa que la novela te deje buen cuerpo, a veces la novela te puede dejar destrozado. Tú lees una novela de Chilves, esta novela de Marta Sanz, muchas novelas de Marta Sanz, y te queda un mal cuerpo, pero eres mejor persona. Eres mejor persona porque te vas a fijar más en la realidad y entonces vas a actuar en consecuencia mejor. Vas a intentar hacer un mundo mejor porque vas a ser más crítico. Y aunque sea perdiendo mejor, como decía Jorge Richman, al menos perderás siendo una persona más crítica y teniendo en cuenta mucho más todo lo que te rodea, siendo más consciente de que eres derrotado, pero al menos sabes que te han derrotado, no piensas que has vencido, ¿no? Entonces, ese es un mensaje de esperanza. Pero nunca olvidemos que la lectura es el único arma contra un enemigo invisible. Muchas gracias.